There's nowhere left to hide, and now we must decide how we will live or die. Hold your breath, we're not turning back. Hold your breath, hold your breath, hold your breath. We're not turning back. Nuestra lectura de hoy proviene de Marcos 14:53 al 72. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por los hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Ustedes han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No lo conozco, a ese hombre del que hablan, les juro. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Y esa es la lectura de la palabra de Dios. Y todos decimos amén. Muy buenos días tengan el día de hoy. Mi nombre es Morgan, yo soy el pastor principal de Mosaico. Estas últimas semanas hemos estado en el libro de Marcos. Una cosa que podemos saber de nuestra nación es que nos encantan programas de corte o de juicios. Hay programas como Judge Judy, hay otros como Law and Order, que ya tienen como 17 temporadas. A lo mejor las has visto todas en los últimos días, ya que hemos estado encerrados. Pero nos encanta ver cosas como esto, no nomás los shows, pero también lo podemos ver en películas como To Kill a Mockingbird o Matar a un Ruiseñor o A Few Good Men, o hay muchas de esas películas que donde el clímax, la parte principal de la película termina en la corte, porque nos encanta ver a algo o a alguien que está en juicio. Y está increíble que podemos ver aquí la historia del hombre más increíble de todo el mundo, Jesús, haya tenido un clímax en un juicio.
Y aquí en Marcos podemos ver que está en este juicio, el juicio de su vida, el juicio por su vida. Y vemos que él está ahí testificando en su propia defensa. Y mientras él da su defensa, podemos ver, Marcos nos muestra que hay tres defensas o tres juicios simultáneos que están pasando en ese momento. Y aquí los vamos a ver. ¿Y cuáles son estos retos? ¿Cuáles son estos juicios? Y cómo es que podemos aprender de Jesús para poder encarar nuestros propios juicios. Y aquí podemos ver los tres juicios que están pasando a la vez. Vamos a ver un juicio público, vamos a ver un juicio privado y finalmente vamos a ver un juicio sacerdotal. Y el punto número 1 aquí va a ser nuestro juicio público. ¿Y cuál es esto? Vamos a empezar justo donde terminamos la semana pasada. La semana pasada vimos que había un motín que había venido para arrestar a Jesús y lo trajeron. Y aquí podemos ver en el versículo 53, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. ¿Y qué es lo que hacen aquí las personas que están acusando a Jesús en este circo de juicio? Al principio trataron de juntar esta evidencia y este testimonio, pero está tan mal hecho y tan mal organizado que la gente que trajeron para testificar ni siquiera pueden contar la misma mentira, ni siquiera se organizaron bien para hacer eso. Pero aquí vemos a Jesús, que él se mantuvo callado. Después trataron de decir que Jesús era un terrorista o que era una persona que está tratando de alzar a la gente para destruir el templo nacional, pero Jesús, él se queda callado. Y finalmente vemos a Caifás, el sumo sacerdote, y que él es el juez principal de este juicio, y él trata de manipular a Jesús porque Caifás ve que el juicio va a ningún lado. Así que Caifás se levanta detrás de su mesa y viene y encara a Jesús, se pone cara a cara, rostro a rostro, y le hace esta pregunta, le dice: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significa estas denuncias en tu contra? Lo vemos en versículo 60. Pero Jesús se mantuvo callado. Así que Caifás, él sabe que esto es todo un show, es un argüende, y él viene directamente y le hace esta pregunta a Jesús, la pregunta más importante que le ha querido preguntar desde el principio, y le hace esta pregunta en versículo 61. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Así que Caifás le está haciendo la pregunta: dinos directamente, si tú eres el Hijo de Jesús, el Hijo de David, el bendito, el Cristo, dinos si eres tú nuestro Mesías y Rey. Dinos eso. Y es lo que le está preguntando Caifás, porque esto es una pregunta muy pesada, es una pregunta para tratar de manipularlo. Y esto es por esto. Los judíos están en una ocupación forana, ya ellos ya tienen un rey, su rey es César, y ahorita en este momento vemos que si Jesús está diciendo que él es el Mesías, si Jesús dice que él es su rey, ellos lo pueden acusar de traición y aventarlo y dárselo a los romanos para que los romanos sean que lo maten. ¿Acaso eres nuestro rey verdadero? Lo que le preguntó Caifás. Pero esta vez Jesús no se quedó callado. Esta es la primera vez que cuando Jesús habla, la manera en la que él habla, no solamente pone a este sacerdote en juicio, pero lo que Jesús dice pone a todo el mundo en juicio. ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que está diciendo? Aquí vemos, dice, Jesús le respondió: tú lo has dicho, y además les digo que de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús está uniendo, aquí es para ustedes que no están aprendiendo, está uniendo varios conceptos judíos, varios conceptos hebreos de las escrituras. Está hablando de Daniel 7. En Daniel 7 hubo una figura misteriosa llamada el Hijo de Dios, al que se le fue dado autoridad para juzgar a todo el mundo. Y también lo está uniendo con Ezequiel en un lugar donde las nubes de Dios representan no solamente la gloria de Dios, pero el lugar de donde Dios viene a juzgar al mundo. Qué inteligente Jesús. Y en su respuesta, Jesús está no nomás dándole la respuesta a Caifás en ese momento, Jesús está diciendo para que todo el mundo pueda ver en una sola oración, en un solo juicio, ahí bajo testimonio, está diciendo: yo no solamente soy el rey, yo soy el juez de todo el mundo. Y le está diciendo a Caifás, a todo el juzgado que está ahí: ¿tú crees que tú me estás juzgando a mí? Yo te estoy juzgando a ti. Y por si alguna razón no has entendido esto, no importa lo que tú me hagas de ahora en adelante, algún día yo
volveré. Y ahí es cuando dice, el sumo sacerdote se rompió su ropa y dijo, este ha blasfemado. Aquí, en este momento, con estas palabras, Jesús puso en una manera todo el mundo en juicio. Así que vamos a pasar aquí por un momento y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que podemos aprender del juicio público de Jesús? Y más que nada yo creo que podemos aprender esto, que su juicio nos muestra quién somos. Nos muestra nuestro carácter, porque la gente de Dios, o cuando la gente pone a Dios en juicio, muestra más de su carácter que lo que puede hablar del carácter de Dios. Déjame te lo pongo de esta manera. Si yo pongo a Dios en juicio en mi vida, siempre muestra más acerca de mí que lo que muestra acerca de Él. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, después de que haya terminado, los alemanes empezaron a aprender la magnitud de lo que habían hecho, el holocausto y la guerra. Ellos empezaron a experimentar una crisis de conciencia y lo puedes ver en obras y en libros, y aquí podemos ver una obra de un autor llamado Gunther Rutenborn y se llama La señal de Jonás, The Sign of Jonah, y en esta obra vemos a la gente alemana tratando de entender con su culpa de lo que habían hecho y lo que había pasado, y se están preguntando que cómo es posible que algo tan terrible haya pasado en nuestro país y de quién fue la culpa, y empezaron a culparse los unos a los otros porque se dieron cuenta que alguien tenía que estar en juicio por todas las cosas malas que habían pasado y todas las vidas que habían sido perdidas. Pero mientras empezaron a hacer eso, toda la gente empezó a pasar la culpa a la persona más arriba. La gente en esta obra decía, pues no es mi culpa, es la culpa de los soldados. Y los soldados decían, no, pues no es mi culpa, nosotros seguíamos orden, es la culpa de los comandantes. Y los comandantes decían, no, pues no es nuestra culpa, la culpa viene a los de mero arriba, a los jefes. Y cada las personas volteando hacia arriba hasta que dándose cuenta que podían seguir pasando la culpa hasta arriba, hasta arriba y hasta arriba. Y al final de cuentas pusieron a Dios en juicio por la maldad de todo lo que pasó en el holocausto y en la guerra. Y dijeron, Dios, te vamos a poner a ti en juicio por todo lo malo que pasó. Y eso fue lo que pasó en la obra. Lo pusieron ahí en juicio y lo sentenciaron. Y esto es lo que su veredicto dice: que se convierta en un errante por la tierra, que se quede sin hogar, hambriento y sediento. Déjenlo morir, y cuando muera, déjenlo ser deshonrado y ridiculizado. Es asombroso, ¿no? Y vieron la maldad en el mundo y dijeron, Dios pudo haberlo detenido. Pero como Él no lo hizo, pues entonces le vamos a echar toda la culpa a Él. Todos los problemas del mundo es culpa de Él y Él debe de pagar. Y en su momento de crisis no hay reflexión de ellos, no se están arrepintiendo, no están aprendiendo, no hay humildad. Cuando nosotros ponemos a Dios en juicio, muestra mucho más de nuestras fallas que las fallas de Dios. Porque en los juicios de cualquier tipo, tú sabes, la verdad es que somos nosotros quien realmente estamos en este juicio, no Jesús. Y podemos mirar este juicio y esta burla de juicio para Jesús. No es realmente Jesús quien está en juicio ahí en la corte de Caifás. No es el pecado de Jesús, pero es el pecado de todas las personas que están al lado de él. Ellos son los que están siendo probados por su respuesta a quién es Dios. Así que cuando nosotros ponemos a Dios en juicio, eso dice más de nosotros que de lo que habla de Dios. Y yo me pregunto, cuando nuestro tribunal global haya terminado, ¿qué es lo que va a mostrar de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir de nosotros cuando miremos hacia eso? ¿Cómo vamos a responder ahora a Jesús? Ese fue el punto número uno, un juicio público. Y el segundo, que estaba pasando a la misma vez, había un juicio privado que estaba pasando en ese momento. Así que cuando Jesús está ahí en la corte de Caifás, Marcos también nos cuenta otro juicio que está pasando abajo en el jardín. ¿Con quién crees? ¿Con nuestro apóstol favorito? Sí, con Pedro. Es tu cuate el Pedro, que siempre está ahí. En el versículo 54 podemos ver esto.
Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, una de las criadas del sumo sacerdote pasó. Cuando vio a Pedro calentarse, se fijó en él. ¿Tú también estabas con el Nazareno? Con Jesús, le dijo ella. Pero él no lo negó, no nomás uno, no dos, pero tres veces. ¿Por qué? Porque es que Pedro privadamente le falló a Jesús. Hay muchas personas que han escrito acerca de esta pregunta y yo creo que la razón por la cual Marcos está no interesada de por qué Pedro le falló a Jesús, pero está más interesado en responder o en explicarnos el cómo lo hizo, no el por qué, pero el cómo, que es lo más importante. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo es que Pedro privadamente le falló a Jesús, falló su juicio? Y aquí podemos ver claramente que mientras el juicio ocurría, Pedro solo seguía a Jesús a distancia. Déjame te enseño a tratar de explicarte de una manera un poco humorosa. Por años en mi matrimonio, mi esposa Carrie y yo teníamos la misma pelea. Y si tú estás casado, a lo mejor entiendes, porque esto pasa en muchos cónyuges. O si eres soltero, a lo mejor con la persona con la que vives o tus hermanos. Pero en nuestra pelea siempre pasaba esto. Yo decía, cariño, gastas mucho dinero. Ella, oye, pues yo nomás estoy tratando de mantener a nuestra familia. Y luego yo le decía, pero no estás haciendo buen trabajo porque estás gastando mucho. Y ella, lo siento, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Y luego yo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema con dinero. Ella, a lo mejor. Pero lo que yo sé es que cuando peleamos, tú siempre te vas sintiéndote que estás bien y yo siempre me voy sintiéndome peor. Y luego yo, pues a lo mejor eso es solamente Dios tratando de lidiar contigo. No, la verdad es que terrible, terrible como esposo y como humano. Perdón, amor. Pero eso fue una pelea que tuvimos por muchos años hasta que una vez este dolor de esa misma pelea, de ese tribunal relacional entre mi esposa y yo le pedí a Dios, oye Dios, ¿por qué es que siempre pasa esto? ¿Por qué siempre luchamos con esto? Ayúdame. Y en ese momento yo sentí que Dios me dijo algo. Y si tú eres alguien que sigue a Jesús, tú sabes cuando Jesús te habla directamente. Y yo lo escuché lo que me dijo a mí y yo sé lo que él vio y lo que mi esposa veía y lo que probablemente tú sabes también. Y me dijo Dios, Morgan, tú eres el que tiene el problema. Tú, la culpa es tuya. Y eso penetró mi corazón. Me dolió y empecé a llorar y me arrepentí con Dios y luego me arrepentí con ella y le dije, ¿sabes qué, amor? Tú estabas bien, yo estuve mal, yo me equivoqué y tú estabas bien. Y es lo que todos los esposos tenemos que hacer porque es lo mínimo que ellos merecen. Y por muchos años yo fui como Pedro, solamente siguiendo a Jesús a la distancia en esa área de mi vida, en el área de las finanzas. Y por años, cuando esta guerra sucedía, yo me alejaba de Dios y no hacia Dios. Y yo simplemente pude luchar con eso cuando finalmente me acerqué a Él. Déjame te digo, en un juicio, si tú quieres sobrevivir, no te alejas de Dios, tú te acercas a Él, te acercas a su presencia. Déjame te pregunto, ¿qué armadura es la que tú tienes puesta en este momento para mantener a Jesús en una distancia o para mantener a Jesús afuera? Nosotros conocemos la historia de Goliat, obviamente de David y Goliat. Y aquí podemos ver que Goliat tenía mucha armadura. Tenía su espada, tenía su escudo, tenía su coraza, su casco, tenía todo, su lanza y todo eso. Pero ¿sabes por qué tenía toda esa armadura? Los eruditos creen que él tenía un problema con su glándula pituitaria, lo cual lo hacía crecer, por eso estaba tan gigantesco, pero también le causaba ceguez y por eso no podía ver. Y aquí vemos en el texto donde le dice, tú ven a mí para que yo te pelea. Lo que le dice David, ¿por qué le tendría que tener cercas? Un hombre ciego no puede pelear de lejos. Por eso le dice, acércate. Porque le dice, ¿por qué traes palos en contra de mí? Plural. David solamente traía un solo palo, no palos. Tenía un asistente que le ayudara, que le cargara su propio escudo, un escudo que pesaba casi tanto como el hombre que lo estaba cargando. Aquí podemos ver que Goliat sí era ciego y por eso tenía su armadura y por eso tenía su escudo para poder compensar por su ceguez. Y ese era yo en ese momento. A lo mejor este eres tú en otro momento sosteniendo un escudo para compensar por nuestra ceguez de alguna manera u otra. Pero déjame te digo, todas las batallas
todos los retos, lo que hacen es exponer nuestra ceguez, porque nuestra ceguez verdadera siempre es que nos mantenemos alejados de Jesús, nos mantenemos a una distancia. Si tú quieres vencer tu reto, no puedes mantenerte a distancia de Jesús. Punto. Muévete hacia Él. La segunda manera en que Pedro falló, y aquí lo podemos ver, y esto es muy profundo, que en medio de este juicio, Pedro se daba calor con las cosas incorrectas. Y la verdad es que es natural cuando encaramos problemas o dificultades, cuando el mundo se hace frío, oscuro, es normal de abrigarnos con cualquier cosa que podamos encontrar. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Dice, aquí se sentaba con los guardias, estaba sentado con los guardias calentándose en el fuego. Y en vez de ir y sentarse en la compañía de los discípulos o estar en la presencia de Jesús mismo, en vez de brigarse con sus otras personas que estaban siguiendo a Jesús, con los otros discípulos y sus amigos, Pedro va y se sienta con los mismos guardias que lo acababan de arrestar y de traicionar a Jesús. Déjame te digo, esa hora, hoy es el momento para abrigarte con las personas correctas, con los amigos correctos. Ahora no es el momento para seguir picándole al internet, para poder seguir viendo noticias porque estás desesperado, porque crees que eso te va a mantener abrigado. Es obvio, es importante que necesitamos saber lo que está pasando. Los hechos, la realidad es importante y necesitamos saberla. Pero déjame te digo, necesitas más que hechos para sobrevivir un juicio. Como cristianos, piensa, ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha dado a nosotros para mantenernos abrigados? Por un punto, nos ha dado los unos a los otros, así que hay que ponernos en línea, por el teléfono o lo que sea, hablándonos, mandándonos mensajes de texto por Zoom o GroupMe o WhatsApp o lo que sea, en la manera que puedas. Pero sigue teniendo contacto con estos hermanos, con tus amigos, porque somos tu compañía en tu tiempo de necesidad. Yo necesito animarte a ti, tú necesitas animarme a mí, necesitamos abrigarnos mutuamente, pero sobre todo, Dios nos ha dado su presencia y su Santo Espíritu, que nos ha dado a nosotros, sus seguidores. Su Espíritu Santo es comparado como un fuego, una flama, un regalo de Dios que ha depositado dentro de nosotros. Es un fuego que quema dentro de sus huesos. Mi esposa Carrie y yo todas las mañanas empezamos orando por ustedes, animándolos, orando por nosotros y por nuestros hijos y por nuestra iglesia y por el mundo. No te abrigues con fuegos incorrectos. Abrígate con la compañía correcta, que las noticias no sea tu primer línea de defensa, que no estés pasando más tiempo en el internet y en las noticias que en tu Biblia, que en comunión con tus cristianos. Fija tu mira en Dios. Y Pedro no lo hizo. Él solamente siguió a Jesús a lo lejitos. Solamente se mantuvo caliente, se abrigó en los fuegos incorrectos y en una manera muy, muy, muy sincera. Pedro es como nosotros somos como Pedro. Vemos que Pedro es simplemente humano, al igual que nosotros, y él falló su juicio privado. Pero déjame te digo ahora que tú no tienes que estar solo, no tienes que fallar. Nosotros no tenemos que hacer lo que Pedro hizo o lo que hizo las personas que estaban en el juicio de Jesús. Nosotros podemos vencer nuestro juicio si vemos y si respondemos apropiadamente a la sentencia, a este veredicto que fue dado en el último juicio que sucedió en este pasaje. Porque no nomás hay un juicio público, no nomás hay un juicio privado, pero hay un juicio sacerdotal. Y esto está en el centro de todo. Punto número 3, juicio sacerdotal. Y está pasando en este mismo momento. Y en este juicio, todo cambia. Vamos a ver. A lo largo de las escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, hay una historia del sacerdote y especialmente los sacerdotes. Hay un sacerdote llamado el sumo sacerdote y son personas que hacían cosas especiales. Eran los que se encargaban del pueblo, eran los que ofrecían los sacrificios para el pecado, ellos quienes intercedían entre el cielo y la tierra. Pero la cosa que los sacerdotes hacían específicamente era fascinante. Los sacerdotes eran responsables por apagar las plagas, por matar las
plagas. Esa era su responsabilidad. Déjame te muestro. En Éxodo 32, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está en la montaña con Dios, si ustedes se acuerdan, Charles Heston y los efectos especiales y dando los 10 mandamientos, la gente, mientras Moisés está ahí arriba, la gente abajo se le olvidó lo que Dios había hecho por ellos, que los había liberado de Egipto y los había salvado, y ellos pusieron sus joyas y las derritieron y construyeron un becerro de oro y lo empezaron a adorar a ese animal, al igual que los egipcios habían adorado animales, y sus corazones estaban en juicio en ese momento, porque lo que estaban adorando fue expuesto y ellos fallaron. Así que una plaga sobresalió sobre ellos hasta que Moisés, que actuó como un sacerdote, subió al monte, intercedió con Dios y la plaga paró. Y aquí podemos ver en versículo 17, el Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, así que voy a hacer lo que me has pedido. Años después hubo otro juicio. Esta vez la gente no se le olvidó a Dios, pero se están quejando de Dios. Hay una rebelión y otra plaga vuelve a salir. Pero esta vez no fue Moisés, fue su hermano Aarón. Él era ya el sumo sacerdote que separa entre Dios y la gente. Y aquí vemos que Dios le pidió a Aarón que tomara un incensario, un lugar donde podías poner el incienso, donde la presencia de Dios y el fuego y la unción hubiera estado ahí. Vemos en el versículo 47, Aarón tomó el incensario y lo puso incienso, tal como Moisés se lo pidió, y corría a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Él se paró entre los muertos y los vivos y paró la plaga. Años después, vamos hacia el futuro, en Números capítulo 25, hay otro juicio. La gente, puede leer la historia, la gente empezó a acostarse con unos con otros y usar su cuerpo de una manera que Dios no había deseado que lo hicieran, y sucedió una plaga. Y esta vez fue el hijo de Aarón, quien ya era el sumo sacerdote, y él fue el que detuvo la maldad. Él destruyó la plaga al detener la fuente de la maldad, y la gente fue sanada. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Acaso estoy tratando de decir que el virus de corona, COVID-19, es la misma cosa? ¿Acaso estoy diciendo que esto es el juicio de Dios para el mundo o para nuestra nación? Mira, si hay algo que yo he aprendido de la historia en la iglesia, es que aquellos que hacen proclamaciones en momentos diciendo, Dios está diciendo esto, normalmente están increíblemente equivocados de acerca de lo que dijeron. Y nosotros mejor recordar esto y tener humildad y aprender lecciones de la historia. Piensa en esto, en tu vida, en tu propia historia personal, solamente después de que pasan cosas, años después te das cuenta y puedes entender y decir, ¿sabes qué? Lo que Dios estaba haciendo en ese momento es algo distinto. Por supuesto que ahora tenemos que hacer lo mismo. Así que no podemos decir que lo que está pasando ahorita es juicio de Dios. No hay que decir cosas como esas o dar juicio. Pero sí, esas historias sí nos muestran que plagas sí pueden venir a través del pecado humano. Pero realmente las plagas al final de cuentas vienen porque vivimos en un mundo pecaminoso, quebrantado por una enfermedad más grande, una plaga más grande sobre la humanidad, la plaga del pecado. ¿Ves? El pecado es la plaga que nos causa a acumular cosas y no tener manos abiertas, de tomar y no compartir. La plaga es lo que nos ayuda a alejarnos a Dios, alejarnos de nuestros vecinos o seguir a Dios a distancia en vez de acercarnos a ellos, en vez de ser buenos vecinos y ser amorosos con nuestra familia. Decidimos comenzar fuegos pequeños para abrigarnos con ellos. ¿Y cómo podemos ser sanados? ¿Qué es lo que puede cambiar nuestros corazones para poder seguir a Dios de cerca? Y aquí está, es mirando el veredicto del juicio sacerdotal. ¿Y cuál es este veredicto? ¿Te das cuenta con quién está hablando Jesús en este momento? La persona que está encarando a Jesús en este momento es el sumo sacerdote de Israel, aquel que debió haber intercedido por las personas, el que debió haber hecho los sacrificios y quitar el pecado de las personas y apuntar a la gente hacia la ley y hacia los propósitos y el corazón de Dios. Pero aquí Caifás no está haciendo lo que hizo Moisés y Aarón y el hijo de Aarón. En vez de intercedir, Caifás juzga a Dios. Este sumo sacerdote falla su juicio, pero
en ese mismo lugar había otro sumo sacerdote de pie con él. ¿Qué pasaría? Jesús de Nazaret, el verdadero sumo sacerdote, el mejor sumo sacerdote de todos, encara a Caifás, el sumo sacerdote de Israel. Y Jesús hizo lo que Caifás no pudo hacer, hizo aún más allá que lo que Moisés y Aarón hicieron, lo que cualquier otro fundador de cualquier religión o cualquier otro sacerdote, cualquier otro profeta, en vez de no nada más que intercedió con Dios, pero Jesús intercedió como Dios. Y él no nomás deshizo la plaga, pero él se convirtió en esa misma plaga. Él fue quien recibió esa sentencia que esas personas en ese lugar pronunciaron, que las personas en aquella obra en Alemania hicieron. Aquí está Jesús utilizando su propia vida y cargando esa plaga sobre él en esa cruz. Y Jesús se convirtió en ese sacerdote cósmico y él murió sin hogar, desgraciado, sediento y ridiculizado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Como Aarón se puso en la brecha entre los muertos y los vivos, y él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué estaba diciendo? Te está diciendo a ti y a mí: así es mi amor por ti. Esto es mi amor por ti. Y ahí no terminó. La plaga del pecado no lo mantuvo muerto, pero él se alzó de la muerte. Y aquí vemos lo que escribieron los cristianos principios. Él es nuestro sumo sacerdote que vive por siempre por el poder de Dios. Y ahora tú ves esto, pon atención a esto. Y ahora Él nos ha dado el derecho a convertirnos en sus sacerdotes. Es una S minúscula, pero nosotros podemos ser sacerdotes. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Ellos se paran en la brecha entre los muertos y los vivos, interceden para el Dios Altísimo, para las necesidades de las personas. Y déjame te digo, ahora es el momento, iglesia. Hoy es el momento en el que nosotros podemos hacer esto. Si tú eres cristiano y si tú no, esto no es consciente en tu mente, déjame te despierto y déjame te hablo a tu oído. Así se te ha dado algo, que eso es el sacerdocio de un creyente, que tú puedes interceder y Dios va a responder. Y lo podemos ver en la historia cuando los cristianos han orado y llorado y llorado y han intercedido, las cosas han cambiado. Iglesia, nosotros tenemos un sacerdote altísimo que tiene un poder maravilloso que se ha extendido hacia nosotros. Así que usa esos poderes. ¿Qué te estoy diciendo esta noche, esta mañana? ¿Cómo podemos aplicar esto? Déjame te doy 3 pensamientos cuando estamos a punto de cerrar. Número 1, déjame te digo, lo primero que podemos hacer es que podemos orar como sacerdotes, porque ahora en este momento esto es parte de nuestro llamado. Si nuestra iglesia se hace más sofisticada gracias a lo de COVID, pero no nos hacemos más espirituales y no penetramos más a la presencia y el corazón de Dios, hemos fallado. Hemos fallado. Yo quiero que tú vengas a los viernes en la mañana o al mediodía para orar junto con nosotros, pero lo espiritual es lo más importante para nosotros. Número 2, hay que maximizar lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Acaso Dios no nos dijo: si mi gente, si mi pueblo, quien es llamado por mi nombre, se humillan, oran, se alejan de su pecado, acaso yo no escucharé de los cielos? No los escucharé, dice Dios. Sí, por supuesto, hay que maximizar y creer en lo que Dios puede hacer. Y finalmente, aquí es nuestro último punto. Mientras empezamos a terminar esto, vamos a estar en sintonía y responder. Esto es lo que significó en las siguientes semanas. Una de las cosas que vamos a estar haciendo día tras día en nuestra iglesia, vamos a estar poniendo videos y audio a través de YouTube para específicos temas en cada día. Una fuente de constante cada mañana de nosotros de la iglesia, y en la tarde también, si tienen niños o estudiantes, también vamos a estar mandando otro contenido, otras cosas para los niños y los chavitos, y te animamos a que hagas esto. Estos son las sintonías o los ritmos que queremos que estés en tu vida. Los lunes son de motivación, va a haber un video para motivarte. Los martes es para hablar, vamos a estar discutiendo. 6
seis pies de distancia, obviamente, tenemos que estar en distancia, pero a responder preguntas que la gente tiene. Los miércoles son miércoles de salud y vamos a tener nuestros consejeros para darnos pláticas acerca de eso. Los jueves son para pensar, los viernes son viernes de fe. Vamos a tener un video para ayudarte a creer y a pensar en la vida. Y finalmente es que los sábados son para compartir. Los sábados son para compartir. La primer punto es que nosotros compártenos en línea para amigos y familias. Lamentablemente, todos estos videos están en inglés y no tenemos la capacidad para para traducir en este momento. Pero toda esta información va a seguir estando en internet, en YouTube a través de nuestra canal. Pero queremos poder hacer cosas que son importantes para, para la iglesia, para el crecimiento. Yo sé que muchos de ustedes todavía sirven o servían en la iglesia y ponían su tiempo y su esfuerzo y sus talentos. Y muchos de ustedes ya me han mandado corriendo. Y obviamente ahorita no están sirviendo en los domingos, pero todavía tenemos necesidades que tenemos a lo largo de la semana. Pero como cada día ahora es prácticamente el mismo. Pero muchos de nosotros tenemos los sábados relativamente libres, pero vamos a tratar de llenar las necesidades de nuestra comunidad. Así que puedes registrarte y poder servir los sábados. Todavía no sabemos exactamente cómo se va a ver y va a estar posiblemente cambiando semana a semana, pero es una manera en la que nosotros en la iglesia podemos servir a la comunidad de nuestra ciudad. O si tú necesitas ayuda, también ahí puedes pedir ayuda y es fluido, va a estar cambiando y vamos a tratar de hacer estas cosas para cubrir las necesidades de nuestra iglesia. Y finalmente es importante que nuestros grupos comunitarios estén haciendo esto, como ya algunos ya lo están haciendo. Tú puedes aprender cómo conectarte en un grupo de estos en unos minutos. Así que vamos a orar como sacerdotes, vamos a maximizar lo que Dios puede hacer y hay que estar en sintonía y responder mientras vivimos esta crisis. En unos minutos va a pasar alguien para orar y vamos a tener un video más. Dios, yo te doy gracias, Jesús, que nuestros corazones toman valor y ver lo que tú hiciste, que tú te pusiste entre los muertos y los vivos. Y Señor, que nosotros ahora en este momento, que este poder y esta unción pase hacia nosotros, tu pueblo, ya que somos sacerdotes menores, somos sacerdotes tuyos, Señor. Y yo pido por esta ciudad, por esta comunidad, yo pido por los doctores, yo pido por las personas que están distribuyendo comida y yo pido también por las personas que han sido afectados, Señor, gente que son vulnerables financieramente o vulnerables en salud. Los ponemos en nuestras oraciones, Señor, y queremos que sigamos orando por ellos durante la semana. Y bendícenos, Señor. Te bendecimos y te alabamos a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.